Buenas chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy os voy a hablar de cuándo me hice el test de embarazo y cuándo me dio positivo. Perdonadme. Estoy de 5 semanas y 5 días. Sabéis que siempre para confirmar el embarazo tienes que ir al médico, que te hagan un análisis de sangre y ahí es cuando estará 100% confirmado, eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa? Que siempre que te pones a buscar el bebé, al segundo día ya estás embarazada. Tú ya te salen síntomas por todos lados, ya incluso hasta vomitas algunas. Sí, somos así de estúpidas, nos obsesionamos, que yo creo que ese es el problema. Eso es lo que me pasó a mí, me obsesioné muchísimo, porque siempre te piensas o que te vas a quedar el primer mes, que lo empiezas a buscar, que luego no es así. ¿Y qué me pasó a mí? Que al no quedarme el primer mes yo ya pensaba que o no podía tener hijos o que iba a tardar muchísimo. No sé, te obsesionas, o al menos en mi caso me obsesioné muchísimo. ¿Por qué os hago este vídeo? Porque yo me acuerdo que cuando empecé a buscarlo me quería hacer la prueba de embarazo enseguida. ¿Qué pasa? Que tiras el dinero y aparte se pasa mal cuando ves el negativo y estás esperando un positivo. Empecé a buscar vídeos en YouTube y siempre veía que te tienes que esperar una semana más o menos desde que te tenía que bajar la regla. Total, que nunca me esperé. No puedo, soy así de ansiosa. Entonces siempre me los he hecho antes. Me acuerdo un mes, que creo que fue el primer mes que empecé a buscarlo enseguida, en serio. Ahí yo ya estaba convencida de que sí, que iba a ser fácil, que iba a estar embarazada la primera y demás. Total, que me hice un test de embarazo, yo creo que a día 25 de mi ciclo, 26 más o menos, pero bueno, no fue tampoco muy pronto ni muy tarde, pero supuestamente te tienes que esperar más. Y yo os recomiendo que os esperéis más si podéis. Si no, pues bueno, está dentro de cada una. Yo, por ejemplo, no puedo, soy muy ansiosa, no tengo paciencia. Total, que yo vine a Australia el día 14 de febrero, de enero, y me hice el test de embarazo el día 17 de enero, que era el día 22 de mi ciclo, súper pronto, pero también veía vídeos en YouTube que salía que se hacían pruebas de embarazo una semana antes del día que les tenía que bajar la regla y les daba positivo. Total, que el primer mes que empecé a buscarlo, que me lío, me hice el test de embarazo a día 25-26 de mi ciclo y me salieron 2 rayas, pero una era como, no era rosa, era como más gris. Entonces empecé a buscar en internet y vi que siempre puede salir la línea de evaporación. Ponía el predictor debajo de la luz y demás y se veía muy clarito, pero ya os digo, como gris. Total, que hasta que no me bajó la regla, pues me tiré pensando que estaba embarazada. Y el día que te baja la regla, pues te llevas la desilusión. Al mes siguiente, que ya fue enero, que fue cuando me hice el test de embarazo a día 22 de mi ciclo, fue cuando ya vi 2 rayitas y no eran grises. Una de ellas era, las dos, perdonad, eran rojas. Era pero muy clarita, pero estaba ahí. La segunda raya estaba ahí. Total, que se lo enseñé a mi novio y él seguía diciendo que no, que teníamos que esperar, que era muy pronto, y en verdad es que es súper pronto. Pero bueno, también dicen que depende de la cantidad de hormona de embarazo que tengas en tu cuerpo. Hay mujeres que la empiezan a tener súper pronto, hay mujeres que tienen más, hay mujeres que tienen menos. También he visto en internet que muchas mujeres dicen que tienen más cantidad de esa hormona porque son gemelos. Por favor, quiero uno, no quiero dos. Bueno, si vienen dos, bien, pero prefiero uno, por favor. Total, que me lo hice y también dicen que si te haces un test de ovulación te da el positivo antes que el test de embarazo. Total, también lo hice y supuestamente la línea del positivo de ovulación tiene que ser muchísimo más fuerte que la línea de control para saber que estás embarazada. Creo que lo tiré. Pero bueno, sí, lo tiré. Pero bueno, deciros que no, que yo me lo hice a día 22, el test de embarazo me dio positivo muy clarito y el test de ovulación me dio, no llegó ni a ser positivo en ovulación, fue muy clarita. Entonces ahí ya es cuando estaba dudando, porque ya te digo, muchas veces lo veo en internet y ponen eso, que el test de ovulación da primero el positivo y demás.
Total que estaba ahí dudosa, pero no, en el fondo yo sabía que ya lo había conseguido. Me esperé 2 días y me volví a hacer otro, que sería a día 24 del ciclo. Sigue siendo muy pronto, lo sé, pero soy un ansias. Total, que mi novio seguía insistiendo que esperáramos más, que era muy pronto, que en verdad lo era, que siempre tienes que verificarlo cuando vas al médico o cuando ya no te ha venido la regla y con un análisis de sangre, que es cierto que siempre hay que hacerlo así. Pero, ya te digo, cuando estás buscando tienes tantas ganas que... pues eso, no tienes ninguna paciencia. Me esperé a supuestamente el día que me tenía que bajar el periodo. Bueno, no, me lo hice un día antes, porque ya os digo que no tengo paciencia. Y ya sí que salió un positivo real. Positivazo. Y ahí ya lo confirmamos. Estaba embarazada. Y esto fue... pues este fue a día 24, esto fue a día 27 o así, sí, porque fue un día antes de que me tuviera que bajar el periodo. Mis ciclos son de 28 días. He tenido ciclos de 25, pero nada, lo último ya fueron 28 días. También, como una semana después, creo que fue, me hice un test de ovulación porque no tenía más de embarazo y no he podido ir al médico hasta esta semana, que fui antes de ayer y ya me hice los análisis de sangre y demás. Quería confirmar que mi embarazo iba para adelante y que iba bien. Que hice un test de ovulación para confirmar el positivo que la gente dice que da. Es cierto, y ahí sí que me salió más marcada la línea de positivo que la de control. La primera línea que veis es la de positivo y la segunda es la de control. Como veis está muchísimo más marcada. Pero ¿qué es lo que pienso? Que yo creo que los test de ovulación te dan positivo no antes de los de embarazo, sino cuando ya el embarazo es más avanzado, por lo menos una semana, yo creo. No hice el experimento, debería haberlo hecho, pero yo creo. Lo que sí que hice fue el test de ovulación con el de embarazo y me dio antes el positivo el de embarazo que el de ovulación. O sea que no os fiéis de eso porque para eso está el test de embarazo y para eso está el test de ovulación, ¿no? Si cada cosa está destinada para distinto, es porque es así y ya está. Por eso mismo os hago este vídeo, para que sepáis que a mí me dio positivo una semana antes, a día 22 de mi ciclo, de que estoy embarazada. Hay mucha gente que se lo hace una semana después de que le tuviera que bajar el periodo y le sigue dando negativo. Hay gente como yo, hay gente que yo que sé, cada uno es un mundo y siempre lo mejor es ir al médico para confirmarlo. Pero cuando estás buscándolo siempre buscas ahí un rayito de sol para saber que estás embarazada o que lo puedes saber antes y demás. Por eso os hago este vídeo. Que estáis buscando el bebé y os lo queréis hacer antes, hacéroslo. Yo me compré estos test por Amazon, que fueron 9 € cuando estaba en España. Y me vinieron 5 y como 20 de ovulación. Y oye, total, si quieres hacértelo una semana antes, háztelo. Yo no lo recomiendo porque la verdad que obsesiona bastante y se pasa mal cuando sale negativo. Pero si hay gente como yo que no tiene fuerza, voluntad ni paciencia, pues oye, mejor gastarte unos céntimos que ir cada 2 por 3 a la farmacia a gastarte tus 20 € en un predictor, ¿ok? Y nada, eso es todo, chicas. Dejadme comentarios, preguntas, lo que queráis y os responderé. Y muchísimas gracias por ver mi vídeo. Un besito, chao.